con el cual terminamos la clase pasada eran los métodos numéricos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, dígame, y si no, arrancamos con este 21, y si la duda surge más adelante, me interrumpen, no hay problema, y me preguntan. Bueno, este tema nuevo, que nos va a llevar 4 capítulos, que repito, más temprano lo subí al Classroom, lo que pasa que por error, repetí el 19 y el 20, y omití poner el 21 y el 22, pero lo voy a corregir en un rato, pero sí también le subí el 24 y el 25. Entonces, entre los 4, los 2 que faltan, por error mío, el 21 y el 22, el 23 se saltea, ese no lo vemos, y el 24 y el 25, en esos 4 capítulos vamos a desarrollar este tema que empezamos hoy y que se llama la transformada de Laplace. Esta es una definición matemática de la transformada de Laplace, y todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esta definición y con las propiedades, y vamos a postergar la parte de las aplicaciones, que es lo más interesante, para los capítulos que siguen. Es decir, que hoy vamos a ver un poco la parte matemática, un poco en forma abstracta, y la utilidad de este tema dentro de la materia nuestra, que esencialmente corresponde a la resolución de las ecuaciones diferenciales. Este tema también está relacionado con las ecuaciones diferenciales, que las hemos venido viendo desde el principio de año. Bueno, esa aplicación la postergamos para los capítulos que siguen. Entonces acá hay una definición matemática, que ahora la voy a leer y se las estoy compartiendo en pantalla, que dice: establezcamos f de x para 0 menor o igual que x menor que infinito, y s denotando una variable real arbitraria. O sea que tenemos una función de x, donde el dominio de esa función son los reales positivos, porque fíjense que dice que x está entre 0 e infinito, reales positivos incluyendo el 0, ¿no es cierto? Y s también es una variable real arbitraria, pero diferente de la variable x. Y al ser diferente, la letra s no solo es diferente el símbolo, sino que también puede ser diferente el dominio de variación de la variable s. Puede ser que no sea los reales positivos, que sea otro dominio. Entonces dice que la transformada de Laplace de f de x, designada o bien por LF de x o bien f de s, es esta integral impropia que aparece acá en la fórmula 21.1, que es la integral entre 0 e infinito de e elevado a la menos sx por f de x diferencial de x. Bueno, y termino de leer, así después hago un comentario, para todos los valores de s para los cuales la integral impropia converge. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero las integrales impropias ustedes las han visto en análisis 1, tal vez no lo tengan muy presente, tal vez lo tengan que repasar, pero es un tema que, como digo, lo deberían conocer de análisis 1. Nosotros vamos a hacer una pequeña revisión para recordar lo más básico, pero si alguien está muy olvidado y ni siquiera les alcanza con lo que vemos hoy, de repaso, de recuerdo, bueno, tendrán que ir a los apuntes de esa materia o al libro de Stewart. Hay un capítulo de integrales impropias, y bueno, y leer un poquito de esa parte. Entonces, acá justamente en la fórmula 21.2 recuerda lo más básico de las integrales impropias, que es que ese infinito que está arriba hay que reemplazarlo por un r, y después hay que hacer el límite cuando r tiene infinito. ¿Correcto? O sea que en el fondo es una integral definida entre 0 y r,
pero no termina ahí, sino que después que encuentran esa integral entre 0 y r, hay que hacer el límite cuando r tiende a infinito. Y como un límite puede ser un número o puede no existir, por eso dice que la transformada de Laplace es esa integral impropia para los valores de S para los cuales la integral impropia converja. ¿Qué quiere decir que la integral impropia converja? Que ese límite me dé un número, no infinito. En esos casos hablamos de la transformada de Laplace. Y si ese límite me diera infinito, quiere decir que la transformada de Laplace no existe, porque la integral impropia que la define, en lugar de ser convergente, es divergente. Y eso es lo que dice acá. Si este límite no existe, la integral impropia diverge y f de x no tiene transformada de Laplace. Si hay alguna duda, pregunten. Mientras nadie me interrumpa, yo continúo. Me pueden preguntar por el micrófono o por el chat. Si me preguntan por el chat, avísenme, porque cuando comparto pantalla no me aparece con claridad si alguien me está escribiendo, o por lo menos yo no me doy cuenta. Bueno, entonces acá dice a continuación que cuando se evalúa la integral de la ecuación 21.1, la que define la transformada de Laplace, la variable s se trata como una constante porque la integración es con respecto a x. Esto es muy importante. Si ustedes se fijan lo que hay en esta integral, 21.1, vamos a leerlo con detalle, es la integral entre 0 e infinito de e elevado a la menos sx por f de x diferencial de x. Es decir, que la integral es con respecto a x, porque lo que me marca la variable de integración es el diferencial de x. Me está diciendo que x es la variable para la integral. Ahora, si ustedes se fijan en la exponencial es e elevado a la menos sx. Es decir, tiene la x, pero también tiene la s. Y lo que acabo de leer dice que como la variable de integración es la x, esa s de la exponencial, para el cálculo de la integral, es una constante. Lo que pasa es que como es una constante que está en el exponente, no puede salir fuera de la integral. Pero si la s, por ejemplo, estuviera delante de todo como una multiplicando, ahí la podría sacar afuera porque ¿se acuerdan que la integral de una constante por una función es la constante que se puede sacar afuera por la integral de la función? No es este el caso, pero aunque no se pueda sacar afuera, es constante la s. Uno puede pensar que en lugar de la s hay un número, por ejemplo, no sé, un 5. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice acá, que la variable s se trata como una constante porque la integración es con respecto a x. Y abajo dice, las transformadas de Laplace para un número de funciones elementales se calculan en los problemas del 21.4 al 21.8. Y en el apéndice A se dan transformadas adicionales. Bueno, efectivamente, cuando hagan los ejercicios de este capítulo, en particular estos ejercicios que dice acá, 21.4 al 21.8, van a estar calculando transformadas de Laplace de ciertas funciones concretas. Acá ponemos f de x, porque todavía es teórico, pero cuando esa f de x tenga una cierta ley definida, bueno, uno hace la integral, hace todos los cálculos, el límite, etc., y obtiene la transformada de Laplace. Ahora, ¿qué pasa? Si yo solo hago para 3 o 4 funciones, tengo lo que dice acá. Las funciones elementales se calculan en los problemas 21.4 al 21.8. Serían 5 ahí. Pero en el apéndice A se dan transformadas adicionales. Es decir, hay un apéndice, que también yo se lo subí al Classroom, después lo pueden ver. Ese apéndice A de este propio libro de Bronson Costa, pero que está mucho más adelante, nosotros acá estamos, a ver, el capítulo 21 está en la página 211. En la página 330, al final del libro, después que el libro terminó con todos los temas, hay un apéndice que se llama Transformadas de Laplace. Y a ese apéndice se refiere acá, en este párrafo, y como es una tabla de transformadas de Laplace, si se quiere,
Así como hay tablas de integrales, también hay tablas de transformadas de Laplace. Porque como la transformada de Laplace en el fondo es una integral, así como uno puede hacer integrales de varias funciones y hacer una tabla para que estén todas fáciles de encontrar, del mismo modo se hacen transformadas de Laplace de varias funciones y se tabulan para que también sean fáciles de encontrar. Esa tabla, ese apéndice A, no se los voy a compartir ahora porque no lo podemos usar en este capítulo, pero a partir del capítulo 22, que es el que sigue, ahora estamos en el 21, a partir del capítulo 22 vamos a poder usar la tabla de transformadas, que sería ese apéndice, que repito, después lo pueden mirar si quieren, y está en el Classroom. Pero no lo vamos a ver hoy, sino a partir de la clase que viene. Bien, entonces, hechas estas aclaraciones, vamos al título siguiente, propiedades de las transformadas de Laplace. Y la primera propiedad, 21.1, que se llama propiedad de linealidad, dice que si la transformada de Laplace de f de x es f de s, y la transformada de Laplace de g de x es g de s, entonces para cualquiera de las dos constantes C1 y C2, la transformada de Laplace de C1f de x más C2g de x, si ustedes recuerdan eso es lo que se llama una combinación lineal de f y g, es decir, dicho en otras palabras, la transformada de Laplace de una combinación lineal de dos funciones es igual a la combinación lineal de las transformadas, es decir, C1 por L de f más C2 por L de g. Y como L de f era f mayúscula de s y L de g era g mayúscula de s, termina lo que está escrito acá, C1f de s más C2g de s. Esa fórmula 21.3 es la propiedad 21.1 que se llama propiedad de linealidad. Voy a dejar de compartir momentáneamente porque esta propiedad es muy importante y ahora la voy a escribir acá en la hojita, propiedad 21.1 linealidad. En el libro no está demostrada, pero nosotros la vamos a demostrar. La voy a escribir en forma sintética, porque ahí la tienen en el libro bien escrita de manera larga, pero lo que dice es que la transformada de C sub 1 por f de x más C sub 2 por g de x es igual a C sub 1 f de s, sería la transformada de f, más C sub 2 por g mayúscula de s, que sería la transformada de g. Entonces, lo que no está en el libro, y por eso lo estoy haciendo acá, completando el libro que tiene una teoría muy sintética, vamos a demostrar esta propiedad. Porque es una propiedad muy importante en la práctica y la demostración es muy simple. El libro no la hace, pero no es que sea difícil. Vamos a ver de dónde sale esto. ¿Qué sería la transformada de Laplace de C1 f de x más C2 g de x? Bueno, sería la integral entre 0 e infinito de e a la menos sx por f de x. Pero ahora no hay que poner f de x, sino que hay que poner todo esto, porque todo esto sería como el f de x de este ejercicio. Sería c sub 1 f1, perdón, c sub 1 f x más c sub 2 g de x. Y todo esto diferencial de x. Esa es la definición de la transformada de Laplace de cualquier función, sea una función simple o una combinación lineal, como en este caso. Entonces, el paso siguiente es aplicar la propiedad distributiva de la exponencial. Es decir, el C1 lo ponemos delante. Sería C1 e a la menos sx f de x más, y aplico la distributiva, la exponencial por el segundo,